tardes a todas y a todas, a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda actividad de estas primeras jornadas de memoria que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Illora. Y hoy es un honor y un placer, ¿no?, pues tener a nuestro paisano salustiano Salu Gutiérrez aquí, que nos va a presentar su libro, y también nos acompaña José Luis Gutiérrez, que son los que verdaderamente son los importantes en este acto. Decís que es un orgullo más para el Ayuntamiento de Illora, para el municipio de Illora, ¿no?, pues que pongamos de manifiesto, ¿no?, como yo decía, el primer día en la jornada, la primera actividad de la jornada. Estos eventos, estas jornadas, lo que intentan es dignificar y recordar y poner en el lugar justo de la historia pues todos los acontecimientos y a todas las personas que por unos motivos u otros pues han sido olvidados, y en definitiva dar un poco de justicia y de reconocimiento a todas estas personas. Desde aquí agradecer a Salu que estuviera, y que cuando le dijimos el tema de que presentara aquí su libro en el pueblo, pues dijera de momento que sí. Agradecerle que esté aquí esta tarde con nosotros, a José Luis también. Y yo, sin más, aquí tenéis a vuestra gente, estáis en vuestra casa, en vuestro pueblo, a vuestra familia, y nada más. Ya pues os voy a dar a vosotros la palabra, que yo creo que hoy es vuestro día, es lo importante para que todos los vecinos y las vecinas pues conozcan realmente la importancia que tuvo en la historia este pueblo, que se intentó borrar el nombre, que se le cambió, y que hace poco pues en un pleno allí también se le volvió a reconocer. Así que muchas gracias a los dos por estar aquí, bienvenidos a vuestra casa, y somos todos, como yo digo, oídos para vosotros. Muchas gracias a los dos. Buenas noches. Como no podía empezar de otra manera, pues agradeciendo vuestra presencia. La verdad que estoy emocionado. Quizás sea la persona que más conoce a la gente que hay aquí, porque lo que hay aquí es un mosaico de mucha gente de muchas partes. Hay gente de Benaluz, que han sido alumnos míos, que están aquí, hay compañeros míos, hay mi familia, están mis amigos, está la gente que yo quiero, ¿no? Entonces, pues para mí es un honor estar aquí y estoy bastante emocionado. Tenía pensado empezar presentándome, todo el mundo me conoce, yo soy Salu, el Cabezón, todo el mundo me conoce aquí como Salu el Cabezón, y de eso vamos a hablar un poquito, ¿no? Decía Rilke, ahora que estamos de moda esto de las patrias, que la patria de uno es la infancia. Yo no creo mucho en las patrias ni en las banderas, pero cuando Antonio Cava, que no podía ser otro, me llamó diciendo que había una jornada de memoria histórica aquí y que quería que viniera a presentar el libro, la verdad que aunque lo tengo un poquito difícil por cuestiones familiares, no podía decir que no. Porque yo quería venir y hablar, sí, voy a hablar del libro, pero va a ser una excusa. Voy a hablar más del pueblo, de mi memoria, de la infancia, de mi familia y también de Benaluz Casavieja, que como veréis tienen bastantes cosas en común. Yo me acordé inmediatamente cuando Cava me dijo esto de mi amigo Candela, Juan Cervera, que por ahí está la familia, que jugando con él en las chozas, que yo parte de mi infancia la pasé en las chozas, y no es casualidad que Benaluz Casavieja haya sido el último pueblo de Andalucía donde se han erradicado las chozas. Las chozas, como todos los que sabéis de aquí, es un barrio humilde, igual que el Cucu, el otro barrio mío. Pues estábamos jugando en un portón que había allí verde al lado del Pilar, el portón de Aranda, y él de cachondeo. Juan siempre ha sido el más listo de todos nosotros, luego por cuestiones de la vida pues no estudió, no fue a la facultad, pero siempre era el más inteligente y el que más sabía de nosotros. Y un poquito de cachondeo me decía, algún día vendrás tú y tú serás famoso y vendrás aquí, tú tirás fuera, vendrás. Y ahora, cuando Cava me dijo eso, por supuesto que no, ya me conocéis y si yo valoro algo la humildad, pero sí voy a aprovechar para saldar algunas cuentas pendientes y para sobre todo hacer el homenaje a alguna gente que yo quiero hacerle el homenaje. Ya lo veremos. Este libro que hay aquí, Los sucesos de Casavieja, crónica de una derrota, ya lo dijimos en la presentación, no es sobre los sucesos de Casavieja, tampoco es sobre la historia de Benaluz Casavieja, es un poquito más amplio. A mí me gusta más el subtítulo, es la crónica de una derrota. Y una derrota, ¿por qué? No solo por los hechos que pasaron el 11 de enero y murió la gente que murió, sino sobre todo por lo que pasó antes y sobre todo lo que pasó después. Como ha dicho mi alcalde, el alcalde de Illora, vecino mío, del Cucu también,
Y, como ha dicho, no solo le quitaron el nombre, se llamaba Casa Vieja y le pusieron Benalú, y ahora se han puesto la cosa esa intermedia, que se nota el problema que hay con el pasado de Benalú Casa Vieja, sino que hubo un gobernador para cárcel que le quiso poner Casa Nueva de José Antonio Primo de Rivera. Luego después se quedó en Benalú de Sidonia, y al final Benalú solo, y ahora se llama Benalú Casa Vieja, pero es un poquito todo el jaleo ese. El libro empieza con la desamortización. La desamortización es el proceso por el cual las tierras pasan de manos institucionales a manos privadas. Eso explica un poquito Illora. Yo siempre me acuerdo de las familias ricas de aquí, los Agea, los Márquez, los Roldán, que se hicieron ricos con la desamortización, y las de Benalú, los Vela, los Espina, también se hicieron ricos con la desamortización. Y eso explica un poquito el problema agrario. Pero como aquí no se trata de que nos enrollemos demasiado, y al único que le iba a gustar esto es a mi primo Javi, que es historiador, pues nos vamos a centrar un poquito más en la Segunda República, y luego ya después hablamos de Franco y se lo vamos relacionando con el pueblo. Como ha dicho Antonio, me he traído para esta ocasión un amigo mío que conocí gracias a Casa Vieja, que no nos tocamos nada, aunque se llame Gutiérrez también, que es un experto en historia social, que es un experto en memoria histórica, que es el que lleva la página de todos los nombres, y que nos va a empezar hablando un poco sobre la Segunda República y su repercusión en España, Andalucía y Casa Vieja. Buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a Salud por invitarme y, por supuesto, al señor alcalde y a todos ustedes por estar aquí y, bueno, y recibir a esta persona a las cuales ustedes pues no conocen de nada, y ya lo ha dicho Salud, ¿no? Me llamo Gutiérrez, pero en principio poco tenemos que ver familiarmente. Salud me ha dejado la suerte en hablar un poco de la Segunda República, porque el libro de Salud realmente es un libro río, no solamente por el volumen, que lleva ahora más páginas que agua algunos ríos en estos días de sequía, sino porque además se extiende en el tiempo desde mediados del XIX hasta mediados del siglo XX, cuando ya se produce un cambio muy grande dentro de lo que es la propia estructura social y económica de Casas Viejas. La Segunda República para Casas Viejas pues significó pues exactamente lo mismo que para el resto del país: la apertura de un tiempo nuevo, la apertura de unas ilusiones y de una esperanza largamente ansiada, y no solamente para el mundo obrero o para el mundo jornalero de Casas Viejas, sino también para sectores de la propia burguesía que ya se encontraban incómodos y estrechos en una sociedad en la cual el papel de la Iglesia era preponderante, en la cual el sistema político estaba en completo descrédito, los propios partidos monárquicos prácticamente se habían desintegrado, y en definitiva en el cual las expectativas sociales, culturales, de visión del mundo, pues ya no eran las que imperaban en la España de los dos Alfonso, ¿no?, de Alfonso XII y Alfonso XIII, y ni siquiera la de Primo de Rivera. La modernidad, por utilizar esa palabra, aunque es verdad que a trancas y barrancas se había ido abriendo paso en la sociedad española, y la proclamación de la República, de la Segunda República, no hizo sino poner de manifiesto una realidad social. Normalmente la sociedad va por delante de los acontecimientos, como de las leyes, ¿no? Primero la sociedad sanciona con su uso y práctica lo que después el sistema administrativo de ese país o la legislación de ese país termina sancionando con una forma de régimen o con unas leyes. Y por lo tanto la proclamación de la República
en el 14 de abril de 1931 abrió paso a todo un río de esperanza y de deseos muy diversos. No eran los mismos los de la burguesía ilustrada de las grandes ciudades o de los sectores populares que en poblaciones pequeñas nunca habían tenido la posibilidad de ocupar puestos en la administración, siempre en manos de los grupos clientelares y caciquiles del 19 y que desde el 19 y que ahora con las elecciones municipales de abril del 31 van a tocar poder, van a entrar, con lo que todo eso significó de revolución, de convulsión en las poblaciones. Van a reaparecer los sindicatos obreros, que durante Primo de Rivera habían estado o bien suspendidos o bien funcionando a medio gas. Van a aparecer nuevos partidos políticos, fundamentalmente los republicanos, y la sociedad española, entre ellos el papel de la mujer. La mujer va a empezar de dejar de estar en casa exclusivamente. Como se decía en la prensa de la época, la mujer va a empezar a hablar públicamente, va a empezar a formar parte de las corporaciones municipales, del Parlamento, del Congreso, va a participar en las sociedades obreras, va a escribir en los periódicos, va a participar en actos públicos y se va a abrir paso no solamente en ese aspecto, sino también en la adquisición de derechos civiles. Es decir, no hay que olvidar que el sufragio universal lo va a alcanzar la sociedad española bajo la Segunda República, cuando la Constitución republicana pues permite a la mujer que vote, cosas que hasta entonces no podía ser. De todas formas, España no va a ser el último país en dar el voto femenino, aunque consuelo de mucho, consuelo de tonto, pero en Suiza la mujer no pudo votar hasta 1973, así que tampoco hay que echarse mucho las manos a la cabeza. Es decir, fue un cambio, la proclamación de la Segunda República fue un cambio que expresó todas unas nuevas aspiraciones y unas nuevas estructuras en la sociedad española. Bueno, eso a nivel general, pero claro, también eso habría que mirarlo desde un punto de vista más concreto, más local, ¿no? Y aunque estamos presentando un libro sobre Casas Viejas, ya Salud, tan atípico como es, el propio comienzo de este acto, ¿no? Normalmente el autor firma los libros después. Aquí ha firmado los libros antes de que comenzara el acto. Pues me gustaría preguntarle a Salud, para que esto no sea un rollo de que cada uno nos soltamos nuestros discursos, cómo piensa él que pudo ser o que él cree que fue la Segunda República aquí en Íllora, y sobre todo cuál ha sido el recuerdo que a través de su familia le ha llegado a Salud sobre aquellos años. Bueno, la verdad que tiene razón José Luis, si el editor Frank estuviera aquí me mataba, pero cualquiera, viene la gente, vienen los amigos, viene la familia, se resiste a eso. La verdad es que yo estaba en 1991 en Albuñol y me llaman y me dicen que manda a un pueblo nuevo en el concurso de traslado que se llama Benalú de Sidonia. Lo busqué en el mapa y no estaba, no lo encontraba. Entonces llamé a una prima de mi madre, Pepa la Villota, que vivía en Cádiz, y dice, hombre, eso es Casas Viejas. Ah, bueno. Y bueno, me compré un libro de Ramos Espejo para leer lo que era Casas Viejas y estuve allí un tiempo. Pero cuando yo me enteré lo que había pasado en Casas Viejas de verdad fue a la Navidad siguiente, en el 92, en el puente de diciembre, que venimos a la matanza que mi tía Rosario y mi tío Antonio, que ojalá estuvieran aquí, cuánto lo echo de menos,
organizaban todos los años. Y allí había un militar franquista retirado, todos lo conocemos, que me dice, ¿dónde estás? Digo, estoy en Casavieja. Dice, hombre, Casavieja. Casavieja fue el primer sitio donde nosotros tuvimos que intervenir y poner un poquito de orden. Luego después ya pusimos orden definitivo en la guerra civil. Y esa era la sensación que se tenía, y eso es un poquito el libro Crónica de una derrota, ese escarmiento que se continúa en el tiempo, que ha durado hasta ahora, y que todavía el pueblo, como os digo, sigue teniendo problemas con la memoria. Pero los problemas con la memoria no solo son de este pueblo, yo creo que son, de Benalús me refiero, son de todos. Aquí también los tenemos y en mi familia también lo hay. Yo voy a hablar un poquito de mi familia. Por parte materna, pues ya sabéis, Lelo y Villota, esta gente de la República estaban en Parapandilla y luego se vinieron al Cuco, la parte pobre del pueblo, la parte alta, trabajadores del campo, humildes, y por parte de padre, un poquito más, ¿cómo diríamos?, pequeña burguesía, vivía en la calle Caridad, que luego le pusieron Sánchez González, Juan Bautista, el capitán general que murió en Puigcerdá, que fue el segundo de Franco, que luego si tengo tiempo cuento cosas de él. Y mi abuelo vivía allí, tenía unas pequeñas tierras en la ermita Santa Ana, en la Gesta Baja, y vivían pues del campo. Y ya os digo, mi abuelo era pequeña burguesía, a mi abuelo le gustaba leer, a mi abuelo le gustaba un poquito la política, siempre se ha dicho que lo mataron porque le gustaba leer y iba al casino. Yo ya os contaré, me he hecho con algunos documentos y ahora luego hablaremos de ellos, y pertenecía a un partido, pertenecía a Izquierda Radical Socialista, y básicamente lo mataron por eso, pero luego hablaremos de eso. A mí me gustaría, José Luis, que hablaras tú ahora sobre la guerra civil y la memoria. Bueno, pero antes tú has nombrado a un partido, Izquierda Radical Socialista, y que de alguna forma, si tu abuelo pertenecía a ese partido, tú estabas destinado a ir a Casas Viejas y a escribir el libro de Casas Viejas, porque resulta que son los militantes de Izquierda Radical Socialista, como Eduardo Ortega y Gasset, como Botella Sensi, quienes fueron los primeros que se atrevieron en el Parlamento a poner en cuestión la versión de lo que había ocurrido en Casas Viejas. Si los partidos de entonces, con permiso del señor alcalde, no son como los de ahora. Los diputados iban más por su aire de lo que suelen ir hoy día. Y dentro del Partido Radical Socialista, pues a partir de 1932, en desacuerdo con la política que estaba llevando el gobierno, donde estaba el Partido Radical Socialista también, pues se produce una primera, llamémosle, escisión de estas personas, de Eduardo Ortega Gasset, de Botella Sensi y algún otro, que van a estar en parte relacionados con Blas Infante aquí en Andalucía, y que son los que el día 2 de febrero del 33 pues se levantan en el Parlamento y le dicen al gobierno, al presidente del gobierno, del cual su propio partido, aunque ya habían formado esta corriente, formaba parte, le preguntan que lo que estaba contando sobre Casas Viejas era mentira, que allí no había habido ninguna lucha, sino que allí había habido primero una matanza incendiando una choza y después 12 asesinatos. Y salen dos palabras, matanza y asesinato, ¿no? Me pregunta Salud sobre esto de la memoria histórica, ¿no? Bueno, Casas Viejas para mí forma parte de la memoria histórica de una forma tangencial, los sucesos, pero no lo que van a padecer los familiares y quienes son implicados en los sucesos. Salud, no sé si lo dirá, pues en el libro sale perfectamente todos aquellos que fueron detenidos o se pensó que tuvo alguna relación con los sucesos después del golpe de Estado, después de la ocupación
de la población van quienes se quedan en Casas Viejas, y quienes se van y después vuelven van a ser convenientemente represaliados, llamados al orden. En algunos casos van a volver a pasar por nuevos consejos de guerra, esto ya consejos de guerra golpistas, no el consejo de guerra de la época republicana, y incluso algunos, que no sé si lo dirá Salud, pues se va a suicidar antes de pasar otra vez por lo que ya había pasado en 1933. Lo que sí une a Casas Viejas con la memoria histórica en el sentido de sacar a la luz, de alguna forma recobrar nuestra dignidad como sociedad, ¿no? Porque muchas veces decimos que le vamos a devolver la dignidad a las víctimas. Yo creo que eso es un error. A las víctimas nadie les pudo quitar su dignidad. Al revés, por ser dignos, a muchos de ellos los asesinaron. Y quien en todo caso no ha tenido dignidad hemos sido nosotros, que todavía 80 años más tarde pues tenemos problemas para poner en pie una página que se ha intentado sepultar en el sentido físico y en el sentido figurado en lo más profundo, hasta el punto de que incluso hoy día hay familias, hay personas que incluso se dedican a estas cuestiones, que han descubierto que han tenido familiares represaliados de cualquiera de las maneras cuando se han metido en este berenjenal. Porque en la familia, en los años que habían pasado, o bien se les había ocultado, o bien no ellos habían tenido, digamos, capacidad para un tema que estaba tan tabú le pudiera llegar por la transmisión normal que se tiene en cualquier familia, ¿no? Que se habla de todo en cualquier momento. Y yo no sé, yo creo, bueno, me voy a adelantar, es mentira lo que voy a decir, que yo no sé cómo se enteró Salud, yo lo sé, pero yo quiero que lo diga, que lo cuente él, porque yo creo que Salud de alguna forma también forma parte de esas personas que se vieron amputadas, por utilizar esa palabra, de una parte de su historia, como lo había sido la familia durante muchos años, ¿no? Bueno, la guerra civil para mi familia y para Casas Viejas significó el freno a las expectativas que había supuesto la Segunda República. En Casas Viejas, cuando salta la guerra civil, dicen que todos los que habían participado, que ya habían estado antes en la cárcel y hacía poco tiempo que habían salido, que fueran al cuartel de la Guardia Civil. ¿Qué es lo que hacen? Pues más de 100 personas huyen y se van a la zona republicana. A mi abuelo, según contaba la tradición familiar, por la mañana fueron a la calle Caridad a decirle: vete, que esta tarde vienen a por ti y que te van a matar. A él y al vecino Palma, que vivía enfrente. Palma se fue y él no se fue porque dijo que él no había hecho nada y que no, y se lo llevaron y lo mataron. Pero el problema es que no solo lo mataron, sino que luego después han aparecido unos documentos, al año siguiente, en marzo del 37, le abren un expediente para incautarle las propiedades, quitarle las tierras y quitarle la casa. Y con una condición que aparece por 6 veces escrita: que está desaparecido y que no se sabe dónde está. De sobra sabían que estaba muerto porque lo habían matado a ellos. Pero por 6 veces por escrito ponen que está desaparecido, que pertenecía a Izquierda Republicana y que por eso le quitaban la tierra. Es más, cuando termina el expediente y se sobresee en 1945, el documento ha venido de Salamanca y también me lo ha dado Miguel Gallego, es muy gracioso porque la Guardia Civil se lo entrega a mi abuela y dice que Salustiano Gutiérrez Rojo no está allí, que está desaparecido y que mi abuela queda obligada a decirle que el expediente se ha terminado. Dios mío, si llevaba 10 años muerto y lo habían matado ellos, ¿no? Muy cerquita de allí
muy cerquita de allí, de la calle Caridad, estaba la iglesia, que sí había una cruz de los caídos, que todos nos acordamos, con los nombres de los que habían caído, pero por la zona de lo que ellos llamaban nacionales. Igual que en Benalú, que también en la iglesia había otra cruz en la puerta con el nombre de los caídos. La posguerra fue muy dura para mi familia. Las dos familias, tanto los Leslos como los Cogotes, pues estuvimos al rebujo, por decirlo de alguna manera, de los Agea. Los Agea eran unos grandes propietarios que se habían hecho con las tierras de la desamortización y que han tenido tierra hasta hace muy poco, ¿no? Por parte de mi madre, la familia materna, mi abuelo Antonio Villota, que no quiero confundirme, era gañán, y yo me acuerdo que en los años 80, trabajando en los cortijuelos, había un pecho que le decían el pecho bellota, porque no había ningún gañán que fuera capaz de ararlo nada más que él. Se ve que también era un poquito cabezón, ¿no? Siempre me acuerdo, y mi madre lo ha contado miles de veces, que ella tendría unos 10 años por ahí, estaba en el cuco jugando con las amigas y que pasó un hombre gritando: meteros dentro, que aquí va a pasar una cosa muy gorda. Se metieron dentro y luego sonaron unos disparos. Buscando un poquito, buscando en internet y algunos documentos y eso, y me he enterado que aquello fue en 1945. Mi madre tenía 11 años. Y lo que se trataba era de los maquis de la zona de Jaén, que se habían venido para acá y se habían establecido en la Sierra Parapanda. Y uno de ellos, Juan López Zorrilla, el tomatero, de la partida de Loya Fría, se escapó, lo cogieron en el pueblo y lo mataron. Y murió ahí. Y fue lo que mi madre siempre se acordaba. Y también hablaba, porque eran los que habían secuestrado a la familia de los Fernández. En Benalú de Sidonia también hubo maquis, gente de los sucesos, gente que también había perdido la guerra y que también se habían refugiado en la guerra. Otra característica que yo me acuerdo de mi familia, que han contado siempre, era que como no le quitaron las tierras, pues siguieron vendiendo, la parte de mi padre, trigo. Y que una vez mi abuela Pepa, la cogota, que le gustaba mucho el melón y que siempre estaba bueno por aquella época, pues vendieron trigo. Y al día siguiente vino el hombre que le había comprado el trigo diciendo que se lo habían quitado en sus jairas y que le tenía que devolver el dinero. Y entonces hablaba, mi tío Pedro, que aquí está su hija, que era muy inteligente, se inventó decir que no pasaba nada, que ellos tenían un familiar que era teniente coronel y que le quitaba la multa. Entonces este hombre se fue y le dejó el dinero. Luego después me he enterado que estábamos hablando del extrapello, que tanto hubo aquí y que bueno, que la gente humilde vivía un poquito del extrapello como podía, pero que se hicieron grandes fortunas con ese extrapello. En Benalú también hubo mucho extrapello y también mucho contrabando. Y las grandes fortunas de aquella época pues se basaron en el extrapello y en el contrabando. Y ahora pasamos otra vez a José Luis para que nos hable un poquito sobre el franquismo y cómo gestionó la guerra civil el franquismo. Bueno, yo, más que hablar del franquismo y de la guerra civil, antes me gustaría que Salud nos dijera cómo se enteró de todas las cosas que ha contado, ¿no? Porque eso no surge de la nada, entre otras cosas porque el franquismo, el golpe de Estado, pues bueno, no hace falta repetirlo mucho, introdujo a la sociedad española en un largo túnel del que a veces parece que todavía no ha salido, ¿no? 80 años más tarde. Provocó una desarticulación social tan absoluta que hoy día uno de los grandes problemas que nos encontramos es que muchas de las personas o de las familias ya afectadas por la represión franquista ya no están en los pueblos, en los sitios donde estaban en los años 30 o en los años 40. Cuando se habla de la emigración andaluza, siempre se ha hablado de una emigración económica. Yo creo y pienso que cada vez lo tenemos más claro, que en esa emigración económica tenía un papel y no menor los boicot
los señalamientos, la familia marcada por ser familia de rojo, aquel que había vuelto en el 39, que había purgado largos años de cárcel, que había tenido la suerte, entre comillas, de que el cura, el alcalde, el sargento de la Guardia Civil o el jefe de puesto de la Guardia Civil y los cabezas de las asociaciones de familias le permitieran volver al pueblo, puesto que cuando eran puestos en libertad condicional, si no tenían los informes favorables de estas 4 personas que componían las juntas locales de libertad provisional, la Guardia Civil, el cura, el alcalde y un representante de los cabezas de familia, esa persona no podía volver y era desterrada a más de 250 kilómetros de su población. Pues incluso estas personas que volvieron años más tarde, y no muchos años después, en muchos casos tuvieron que abandonar y son las personas que van a engrosar la emigración a Madrid, a Barcelona, a Francia, a Suiza. Es decir, que detrás de esta emigración andaluza no está solamente la expoliación de esta tierra, que eso llevaba muchos siglos llevándose a cabo y no había provocado esa fuga de habitantes como la que se va a producir a partir de la década de los 40 en adelante, en donde incluso las propias autoridades franquistas se ven obligados a emprender políticas para fijar población porque se están encontrando con problemas de mano de obra en determinadas localidades. Yo no sé si es el caso de Illora, ¿no? Pero en el caso del Valle del Guadalquivir, entre Córdoba, Sevilla y Cádiz, habrán escuchado las políticas de colonización, la creación de los pueblos de colonización. Detrás de esa política no está solo la idea de aumentar el nivel de renta de una parte de la población que ya prácticamente no tiene nicho de trabajo, no forma parte del mercado de trabajo, sino también como una fórmula de quedarse, de permanecer, de poder fijar a una población que sigue siendo necesaria para la recogida de la cosecha o de los nuevos de cereales, de secano, o de los nuevos cultivos de regadío que se están implantando. Por lo tanto, son años de miseria para una gran parte de la población, son años de acumulación de capital, son años de una política de autarquía que la población, como ha explicado Salud, intenta soportarla a través de diversos mecanismos, uno de ellos el extraperlo, y son años de la aplicación de grandes planes, de fuertes planes de apretar el cinturón. Es decir, este país no se ha apretado el cinturón solamente en estos últimos 10 años, sino que este país, entre 1956 y 59, con el Estado franquista prácticamente en quiebra, con los fondos del Fondo Monetario Internacional, de los planes de ayuda norteamericana, fue exprimido para pagar, porque nadie da duro a peseta, para pagar esa ayuda. Y es en este contexto en el que van a vivir pues todos sus familiares, pero hoy estamos hablando de los de Salud y de los de, a propósito, con excusa del libro que ha escrito sobre Casas Viejas,
Y te repito la pregunta, ¿cómo entré? Bueno. ¿Cómo te enteraste tú de todas estas cosas que no has... Ahora lo voy a contar. Me gusta mucho el tema de la emigración. Todos los que participaron en los sucesos, la gran mayoría que eran derrotados, que eran perdedores, se van. En el caso de Benalú fue a Torrent. Aquí en el caso de Illora, por parte materna, nos afectó menos por el tema del campo. Bueno, 2 tíos míos se fueron a Alemania, pero volvieron, uno no. Pero por parte paterna de mi padre, todos, una tía mía se fue a Granada y los otros 4 se fueron a Barcelona. Uno de ellos me contaba una anécdota que antes la comenté, y es que, sobre todo al principio, la inmigración a Barcelona era ilegal y algunos de los que llegaban los encerraban en el castillo de Montjuïc. Allí, cuando estaban, sabían que el capitán general era de Illora y era Juan Bautista Sánchez González, y querían hablar con él. Y me contaba este familiar mío que nunca apoyó a nadie de Illora y que incluso a veces pues, dijo que no era de Illora, que venía de otro sitio, y algunos estuvieron en la cárcel bastante tiempo por la sencilla razón de que fueron a emigrar a Barcelona. Yo aseguro que quien me lo contó sabía lo que estaba hablando y contaba la verdad. Esto que tú me preguntas es una anécdota que yo siempre te he contado a ti y que le he contado siempre a los alumnos míos, que hay aquí algunos de ellos. Siempre que hablo de la Guerra Civil, que lo doy todos los años, doy segundo de Historia de España, le cuento esta anécdota. ¿Cómo me enteré yo de cómo habían matado a mi abuelo? Pues siempre se decía que mi abuelo lo habían matado porque era muy bueno y porque sabía leer. Pero bueno, ya está, y ya no se hablaba más. Entonces un día, tendría yo unos 8 años por ahí, mi padre había vuelto de Barcelona porque se había puesto enfermo y estaba aquí en Illora y trabajaba en la obra. Y aquí, justo aquí, en el barrio Hondillo, estaba yo unos 8 años por ahí y una mujer mayor con un pañuelo negro me llamó, Salud, ven. Y fui, me dio un rosco y 10 reales. Bueno, yo me comí el rosco y cogí mis 10 reales, fui para arriba y llegando a donde estaba el centro cultural, a la Resbaluza, enfrente de la casa de Montiano, estaba mi padre. ¿Sabes lo que hacen? Ah, mira, ¿qué estás comiendo? Un rosco. ¿Quién te lo ha dado? Aquella mujer de la esquina. ¿Qué? Cogió los 10 reales, los tiró, cogió los 2 dedos llenos de yeso, me los metió en la boca y hasta que no vomité el rosco no paró. Yo, papá, ¿qué pasa? Papá, ¿qué pasa? No me contó nada, no me enteré nada, hasta que 20 años después, ya mi padre murió en el 71, el 11 de noviembre, precisamente el día que presentamos el libro en Casavieja. En finales de los 80 fui con Juan y a los Pirineos, y a la vuelta para acá llegamos a Barcelona a ver a una tía mía, mi tía Paquita, que estaba en el hospital. Y así hablando me contó por qué mi padre me había metido los dedos y por qué había hecho que yo vomitara el rosco. Era que esa mujer de mayor, con el pañuelo negro, era la Sasha Dolores, era la hermana de mi abuela y era la que el marido, Alfonso, había delatado a mi abuelo para quedarse con las tierras y quedarse con los hijos que ellos no podían tener. Entonces mi padre se enteró, fue allí donde estaban, dice, cuéntame tía Paquita que cogió una sartén. Me acuerdo de la casa perfectamente en la calle Caridad, en la cocina que estaba fuera del patio, al lado de un caqui, cogió una sartén y empezó a sartenazo con el Alfonso y le dijo que no entrara más en la vida y que se fuera. Perdieron el contacto completamente, solo una de ellas, Metí Isabel, que estuvo en Barcelona, pues siguió en contacto y luego heredó Parapandilla, una finca que había en Parapandilla. Voy a seguir un poquito el relato. Mi padre se pone malo, aparece una asociación aquí en el pueblo que para mí es muy importante, los Scouts. Un día van de excursión precisamente a Parapandilla, pasan por mi casa y me invitan. El niño que su padre está malo, me voy haciendo amigo de ellos y cambió mi vida completamente. Cuando Cava me llamó aquella noche, la memoria, igual que los sueños, está hecho de un material muy raro, que a veces no lo controla. Pues aquella noche yo soñé con un sitio muy majestuoso donde estaba el poder y había una cartulina, algunos saben de lo que estoy hablando, con unas banderitas que iban subiendo para arriba según hacía buenas acciones. Enfrente había un cuarto que era el de los lobos, un poquito más allá estaban los lobatos con un pollo hornilla. Luego arriba había una mesa de ping-pong, un poquito más fuera en el convento había un futbolín. Y luego en el patio estaba el jardín prohibido, los castores, que todos les teníamos envidia porque eran los más rebeldes y los más libres. Los Scouts
Para mí fue otra memoria totalmente distinta. Me dieron unos valores católicos, por supuesto, pero unos valores que no me han abandonado nunca. Y yo no soy como Groucho Marx, esos son los que me gustan y no tengo otros. Me dieron unos valores de solidaridad, me dieron unos valores de compañerismo, me dieron unos valores de un amor al medio ambiente y a la naturaleza, que ahora están muy de moda, que han estado hasta ahora. No obstante, pues yo siempre me acuerdo, y sobre todo después, cuando hacíamos las reuniones con los nuevos, que Cavilla y yo, y Loli, que también estaba por ahí, pues siempre éramos un poquito los más díscolos. Había una vecina de la calle Caridad, familia del Sánchez González que nos llamaba los rojos revividos. Bueno, pues vale, por algo sería, ¿no? Y ya voy a terminar un poco con el franquismo. Mi abuela muere en el año 73 y tengo un recuerdo precioso, que estamos en el patio con los papeles y salen papeles de partidos políticos de la República y por lo visto el carnet de militante de mi abuelo, aquello se quemó rápidamente y todo lo que salió se quemó. También me acuerdo de que mi abuela, yo y mi madre fuimos al cementerio de Granada, de San José, a ver dónde estaba mi abuelo y tampoco le dijeron nada, porque el problema no es, como dije antes, no es solo que lo mataron, sino que también le querían quitar sus tierras y también le querían quitar el hecho de que lo habían matado, de que no nos enterráramos. Y de hecho, pues todavía no sabemos dónde está enterrado, ¿no? La familia paterna vivía en Barcelona, en los veranos venían y nos traían la ropa moderna, nos traían las galletas de Cuétara, que no se me olvidarán, y sobre todo me trajeron mi primo Salu a Serrat, que desde entonces me encanta tanto Serrat y ahora lo hemos echado tanto de menos en todo el jaleo este que ha habido, que menos más que al final ha participado. Por parte materna, pues nada, trabajando en el campo siempre, y la excepción, en el Cucu, de la calle El Cuerno, pues íbamos por la noche a ver la tele, y había una persona que está aquí, que a mí me enseña mucho, yo quiero mucho, y me hablaba de los tanques rusos, y el día que se murió Franco, nosotros no sentimos pena ninguna, ¿no? Mi tío Franquito que está aquí. Quiero decir que lo que dice José Luis, que la sangre lleva a uno algunas cosas, ¿no? Y es bueno y dichosos los que salen a lo suyo. Y a mí me gustaría ahora, José Luis, que para que vayamos terminando y vayamos tomando la cervecilla, que es lo que nos gusta, y por eso he firmado yo antes, que hable un poquito sobre la transición en la memoria histórica. Bueno, eso es para darle pie para cerrar. Para cerrar el acto, ¿no? O esta conversación, ¿no? Bueno, todos sabemos que una de las frases que siguen vigentes, ¿no? Del dictador, que antes de morir dejó todo atado y bien atado, ¿no? Bueno, eso tampoco es exactamente así por completo, pero sí en lo que respecta en muchos aspectos a lo que llamamos memoria histórica, es decir, a la represión ejercida contra los vencidos. Una represión que, como ha dicho Salu, todavía hoy día sigue en un triste récord, ¿no?, de que este país esté entre los de la cabeza, entre el segundo o el tercero a nivel mundial sobre ciudadanos desaparecidos. En este país todavía hay decenas de miles de personas que oficialmente no han muerto y que por lo tanto, es decir, no tienen una inscripción en el registro civil como de fallecidos y por lo tanto técnicamente siguen siendo desaparecidos, pero además son desaparecidos, como el caso del abuelo de Salus, físicamente. Todavía quedan decenas de miles de familias de este país que no saben dónde están enterrados los restos de sus familiares asesinados. En algunos casos saben dónde los mataron, pero dónde los mataron no significa que los enterraran ahí. Bueno, todo esto
que no fue una cuestión de momento, ni una cuestión de ardor, de hervir la sangre en una situación muy concreta, como durante muchos años se nos quiso hacer creer, sino que fue un planteamiento que venía desde antes del propio golpe y que se extremó una vez que el golpe fracasó, porque el golpe fracasó. Yo sé que como en Casas Viejas y Lloras pasaron pocos días, pocas semanas, antes de que estuviera ocupada por las tropas, por las unidades golpistas, pero a escala nacional el golpe fracasó. Y la violencia, la represión que se practicó no se corresponde solo a una respuesta a la violencia o a la represión que se practicara en la zona gubernamental, sino que se convirtió, junto con otros elementos, en uno de los pilares de constitución del franquismo. De tal forma que yo creo que se le puede aplicar al régimen franquista perfectamente la calificación de un régimen terrorista, porque terrorista es aquel que utiliza el terror con fines políticos, y el franquismo utilizó el terror con los desaparecidos con fines políticos. Como decía, aunque como dijera el propio dictador, no recuerdo ahora mismo a quién, le decía: usted haga como yo, no se meta en política. Nunca hubo personas más políticas que Francisco Franco. Nunca hubo régimen más político que la dictadura de Franco. Y nunca hubo régimen que utilizara el terror durante más tiempo que el régimen de Franco. No solamente lo utilizó durante el periodo del conflicto bélico, de lo que conocemos como Guerra de España, sino que se prolongó en el tiempo, con mayor o menor intensidad, pero fue un régimen que murió matando. 2 meses antes de la muerte del dictador, 5 personas eran fusiladas en los alrededores de Madrid. En ese sentido, esa columna vertebral del franquismo, como fue el terror, como fue los asesinatos y la desaparición de decenas de miles de personas, no se tocó durante la transición. Fue un acuerdo que no hizo falta firmarlo como tal por parte de los partidos y de los sectores sociales, que muchas veces se dice que la transición fue una cosa de partido. Bueno, eso forma parte también un poco de la escenografía. En la transición también tuvieron un gran protagonismo sectores económicos, cuyos protagonistas todos los tenemos en mente, ¿no? No suelen aparecer en primera fila. Protagonistas internacionales, no lo solemos tener presente, pero las embajadas norteamericanas, alemanas, francesas, belgas, ya que están tan de moda, holandesas, suecas, tuvieron mucho que ver en el diseño de la transición. Y en ese diseño, lo que pasó con las víctimas, pues no formaba parte, no entraba. Es más, no solamente, porque muchas veces se dice que lo de la memoria histórica es una cosa nueva, y no es verdad. A medida que vamos conociendo mejor lo que ocurrió durante los años 70 y 80, estamos viendo, y se han producido casos casi esperpénticos, de lugares donde se ha querido exhumar la fosa y se han encontrado con que la fosa fue exhumada en el año 79. Lo que pasa es que ni siquiera se había mantenido la memoria de esa exhumación de 20 años o de 25 años antes. Se hizo con mucha sordina para que no saliera de los ámbitos locales,
porque el acuerdo era de que no se hablara. No solamente de que no se hablara, sino que ese pilar del franquismo, como otro, la corrupción de ahora no surge porque los españoles seamos unos corruptos por nacimiento. Estamos acostumbrados a vivir en la corrupción. Yo ya tengo una edad y lo que más me lamento es que las nuevas generaciones estén viviendo en la corrupción, con lo cual la corrupción se le va a meter también en el cuerpo y se va a prolongar en el tiempo. La corrupción viene en la forma que hoy día muchos conocemos, desde ese pilar del franquismo. Y en ese sentido, junto a las políticas de memoria, hay otra pata fundamental para que aquello no se tratara, no se tocara, y es la ley de amnistía de 1977. Bueno, incluso muchos, pues yo soy uno de los amnistiados en el 77, y yo, ingenuo de mí, estaba feliz porque pensaba que esa ley me afectaba. Perdón, yo como otros tantos no fui afectado por la ley de amnistía del 77, sino por la del 76. Lo que pasa es que como la del 77 terminó de limpiar, digamos, el tema, ingenuos muchos nos creíamos que era precisamente para, digamos, devolvernos a la vida civil limpio de polvo y paja, cuando, y nos hemos ido dando cuenta poco a poco, en realidad no solamente se trataba, porque en el 77, que esta vez sí que se hizo por primera vez, se trataba de amnistiar a los opositores o a los que todavía tenían restos directamente de los primeros momentos del franquismo en cárceles, que todavía había quienes permanecían, no porque hubieran estado todo el tiempo, sino porque entraban y salían en diversas ocasiones. En la del 77, por primera vez, sí se puso el acuerdo, el texto que hoy día todavía se ha convertido en el nudo gordiano que hay que romper para que por fin pues se volvamos a vivir en una sociedad digna. Y es que se amnistió a todos quienes habían ejercido la represión durante el conflicto y los años del franquismo. Es decir, se ponía en el mismo nivel a víctimas y verdugos. Y esa es una situación que todavía hoy existe, y es una situación que es consecuencia de aquellas lluvias y de aquellos lodos. Bueno, la última palabra la tiene que tener Salud, y a mí me queda una duda, ¿no? Una duda. Él ha hablado de cómo lo ha conocido, la historia de su familia, lo que pasó con su abuelo, pero bueno, todos sabemos, los que nos dedicamos a la historia, y todos en general, más allá de que nos dediquemos a la historia, no, sabemos que la vida tiene unos costos. ¿Cuáles han sido los costos de enterarte de esta historia para ti, Salud? Sí, nos situamos al final de la transición, y yo siempre presumo, a todos nos gusta presumir, yo siempre presumo que en el 73 yo leí Requiem por un campesino español. Estaba prohibido, pero un maestro, don Pablo Martínez, que también quiero hacerle un homenaje desde aquí, pues nos lo dio para que lo leyéramos, y también contribuyó mucho para luego la ideología que uno se va haciendo. Luego llega al instituto, que coincide con el 75, y me encuentro a profesores como Rafael Pedraja, un encanto, Moguerza, que me regaló un libro que ahora lo he utilizado como metodología para que es la historia de España en sus documentos. No quiero que se me olvide ninguno. Marieta, Marina y una serie de profesores
que me consolidaron en que a mí me iba a gustar más la cultura, el conocimiento, que ganar dinero, como a algunos de mis compañeros les gustaba. Desde entonces lo tuve un poquito claro. Luego llega la facultad y en la facultad estamos hablando del año 80 al 85 y en el 82 me meto en un grupo que se llamaba El Grajo Blanco, que quiero contar dos anécdotas. Primero empezar por otro, me reencuentro con un viejo amigo que siempre ha sido un poquito mi salvador, mi ángel de la guardia, que hoy está aquí, que es Garrido, que nos salvó la vida a Cabilla a mí muchas veces y a otros en los scouts. Y aquí en Grajo Blanco también ponía un poquito de moderación que nos hacía falta. Yo de Grajo Blanco quiero contar dos cosas. Era un periódico, mira tú el nombre que le pusimos, el Grajo Blanco, porque se parecía a Ajo Blanco y porque era una cosa que era muy difícil de hacer. Pues bueno, una noche yo trabajaba en el PAC y una mañana a las 8 o 9 de la mañana van los municipales a mi casa y me dicen que tengo que venir aquí, precisamente aquí, que esto era el salón municipal y el grupo del PSOE estaba mosqueado porque habíamos dado una información y no sabía quién le había dado la información. Había unas peleas internas entre ellos, gente de Tocón, gente de aquí y la verdad que la pasamos regular. A los 4 o 5 meses, un tal Descornas, que no sé cómo se llama, pero no voy a decir quién es, fue a la casa de Tejero y le dijo que tenía una pistola y 100.000 pesetas. Una pistola para matarnos y 100.000 pesetas para luego salir de la cárcel, si seguíamos informando cosas de Grajo Blanco. La verdad que Grajo Blanco fue una gozada, fue una cosa de juventud y nos gustó muchísimo. Luego entré en Correo. Estaba estudiando Historia, pero aquello no tenía mucho futuro, y entré en Correo, y hubo un momento en que Correo se me quedó pequeño y yo me quería ir de allí. Y como soy tan cabezón, pues me encerré 2 años, que me acuerdo que Pepito Cubero decía, estás perdido en 2 años, me encerré en 2 años, y un día, un diciembre del 31 de 1989, nos fuimos a Madrid, Cava, Pilar, yo y mi mujer, y con Rogelillo Bardoma, de mi alma, celebramos y brindamos, me acuerdo, Cava se tiene que acordar que yo brindé por mi década, por nuestra década, de verdad que fue mi década. Aprobé las oposiciones, ahora la gente joven dice que todo esfuerzo tiene su recompensa, yo había estado 2 años encerrado, aprobé mis oposiciones, tuve 2 años en Albuñol y luego fui a Benalú. Cuando yo llegué a Benalú, la verdad que el tema de los sucesos me interesó muchísimo, pero seguía siendo tabú. No se hablaba, la gente no sabía muchas cosas, las familias no querían hablar. Y claro, a mí me gustó el tema, por eso le decía antes a mi primo Javier que llevo 25 años con el libro este, empezamos a investigar, aquí hay algunos alumnos que han sido míos y han hecho trabajo sobre eso, con los trabajos de los alumnos y con las aportaciones de Min, un americano que estuvo allí mucho tiempo, pues hemos hecho este libro que lo que pretende un poco es poner los sucesos en el acervo normal de la historia del pueblo y quitarle toda la parte de tabú y de leyenda que tiene. Los problemas con la historia de Benalú no se han resuelto del todo. Todavía tiene problemas con el nombre. Ahora han puesto un hotel de 5 estrellas y dice que está en Benalú. Casavieja no quieren ni nombrarlo siquiera. Esta gente de aquí, los de la gente que estaba en la CNT de Andalucía en el año 83, hicieron un monolito que fue el antecedente de todo el movimiento de la recuperación de la memoria histórica. Por el 50 aniversario de los sucesos, lo quitaron y lo tienen allí desaparecido en otro barrio y no quieren llevarlo a la plaza, y no hay manera. En mi caso pasa un poquito igual, el tema de mi abuelo siempre ha sido tabú, nunca se ha querido hablar. De hecho, yo espero que nadie se moleste de que yo hoy haya hablado tanto de mi abuelo, pero cuando Cava me llamó, yo me acordé de Candela y yo no quería venir aquí a presumir de nada, yo quería venir aquí a hablar de mi abuelo. Y no a que recuperar la dignidad, porque yo creo que de alguna manera, aunque lo mataron, le quitaron las tierras y no nos dejaron saber dónde estaba, la dignidad no se le puede quitar, porque de alguna forma humana o moralmente ganó Diablo. Por eso, y voy a terminar leyendo una cosita, quiero reivindicar no solo su memoria, también su dignidad, no solo la suya, también la de todos los derrotados. Y si a alguien no le gusta, lo siento, he sido, soy y seré, o salvo el cabezón. Y quería terminar con 2 frases, las 2 de Saramago. La primera es que dice que la derrota tiene algo positivo, nunca definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva. Y la segunda, muy bonita, la escribió para los sucesos de Casavieja y está en un espacio conmemorativo que mi amigo José Luis y yo
asesoramos bastante, que está allí, que es uno de los pocos homenajes que se le ha hecho a las víctimas, que dice: recordar es vivir y mantener vivos a los muertos y los sueños que tuvieron. Muchas gracias.